¿Y si todo lo que creíste saber sobre el Espíritu Santo fuera solo una sombra de la verdad completa? Durante siglos la Iglesia ha hablado de él, lo ha mencionado en oraciones, lo ha invocado en cantos. Pero ¿realmente lo conocemos? ¿O hemos convertido al Espíritu Santo en una fuerza impersonal, en una energía distante, en un misterio que preferimos no explorar? Hoy vas a descubrir quién es Él verdaderamente, y por qué esta revelación cambiará para siempre tu forma de orar, de adorar y de vivir tu fe. Si eres de aquellos que buscan algo más que religión superficial, si anhelas una experiencia genuina con lo divino, si sientes que hay verdades profundas escondidas bajo capas de tradición y confusión teológica, entonces este mensaje fue diseñado específicamente para ti, Elena G. de White, la mensajera escogida para restaurar verdades olvidadas en los últimos días. Recibió luz celestial sobre la naturaleza del Espíritu Santo que pocos han comprendido en su totalidad. Ella escribió con claridad meridiana: el Espíritu Santo no es una simple influencia, no es solo el poder de Dios operando a distancia. Es la tercera persona de la divinidad, coigual, coeterna, actuando con propósito y personalidad divina. En los próximos minutos, descubrirás 3 verdades transformadoras. Primero, la identidad real del Espíritu Santo según la revelación inspirada. Segundo, ¿por qué rechazar su personalidad es rechazar el poder que Dios diseñó para tu victoria espiritual? Y tercero, ¿cómo abrir tu corazón para experimentar la presencia tangible de aquel que fue enviado para consolarte, guiarte y sellarte para la eternidad? Si esta verdad ya está resonando en tu espíritu, déjame un amén en los comentarios ahora mismo. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y activa la campanita porque lo que estás por escuchar no puede quedar guardado solo para ti. Hay momentos en los que el silencio de Dios parece más fuerte que sus promesas. Estás orando, clamando, buscando. Y sin embargo, algo dentro de ti susurra que hay una distancia, un vacío, una ausencia que no logras comprender. ¿Es posible que hayamos estado invocando un nombre sin conocer realmente quién responde? ¿Es posible que nuestra teología haya construido muros invisibles entre nosotros y aquel que fue enviado precisamente para romper toda distancia? Elena G. de White recibió luz sobre este misterio. Una luz tan clara y tan devastadora que obliga a replantear todo lo que creímos entender sobre la presencia divina en nuestra vida. Durante generaciones, la Iglesia habló del Espíritu Santo como si fuera una energía cósmica, una fuerza impersonal que Dios envía desde la distancia para cumplir sus propósitos. Como si fuera electricidad espiritual, poder sin rostro, influencia sin personalidad. Y así, sin darnos cuenta, convertimos al Consolador en un concepto abstracto, en una doctrina que se estudia pero no se vive, en una tercera parte de una fórmula teológica que repetimos sin sentir. Pero Elena G. de White escribió palabras que perforan esa ilusión. El Espíritu Santo es una persona, así como Dios es persona. Y con esa declaración todo cambia, porque si Él es una persona, entonces Él siente. Si Él es una persona, entonces Él decide. Si Él es una persona, entonces Él puede ser contristado, rechazado, ignorado o recibido con todo tu corazón. Ya no estás lidiando con una fuerza que puedes manipular con rituales correctos o con palabras precisas. Estás frente a frente con una divinidad que te conoce más profundamente que tú mismo, que está esperando que abras la puerta, que dejes de resistir, que permitas que Él entre no como visitante, sino como Señor absoluto de cada rincón oscuro de tu alma. Y si todo este tiempo has estado orando pidiendo poder, cuando lo que realmente necesitas es una relación, Elena G. de White no escribió desde la especulación filosófica, ni desde el debate teológico vacío. Ella escribió desde la revelación, desde la experiencia, desde el encuentro directo con verdades que el cielo mismo decidió restaurar en los últimos días. Y una de esas verdades es esta: el Espíritu Santo no es menos Dios que el Padre o el Hijo. Él no es un asistente divino, no es un mensajero de segundo nivel, no es una extensión del poder de Cristo. Él es Dios completo, Dios absoluto, Dios presente aquí y ahora, coigual en esencia, coeterna en existencia, copartícipe de la creación, la redención y la consumación de todas las cosas. Y si esto es verdad, si realmente Él es Dios en toda su plenitud, entonces cada vez que lo has ignorado,
cada vez que has tratado su presencia como opcional, cada vez que has vivido tu fe como si Él fuera un complemento y no el centro mismo de tu experiencia espiritual, has estado negando el regalo más poderoso que el cielo pudo darte. Porque después de que Cristo ascendió, después de que el Hijo regresó al Padre, fue el Espíritu Santo quien vino para quedarse. No como recuerdo, no como sustituto, sino como presencia activa, personal, transformadora. Él es quien convence de pecado, quien regenera el corazón, y quien sella para la eternidad. Quien intercede con gemidos indecibles cuando ya no sabes ni cómo orar. Entonces dime, ¿cuántas veces has orado sin reconocerlo? ¿Cuántas veces has leído la palabra sin invitarlo a revelarte su significado profundo? ¿Cuántas veces has intentado vencer el pecado con tu propia fuerza, olvidando que Él fue enviado precisamente para darte la victoria que tú jamás podrás alcanzar por ti mismo? Porque aquí está el secreto que cambia todo. No se trata de que tú te vuelvas lo suficientemente fuerte para agradar a Dios. Se trata de que te rindas lo suficiente para que el Espíritu Santo haga en ti lo que solo Él puede hacer. Y eso, amigo mío, es la diferencia entre religión muerta y vida abundante. Pero aquí es donde la verdad se vuelve incómoda. Porque reconocer que el Espíritu Santo es una persona divina significa también reconocer que puedes entristecerlo, que puedes resistirlo, que puedes apagarlo. Y Elena G. de White fue clara, dolorosamente clara, al advertir que hay un pecado que no tiene perdón. El pecado contra el Espíritu Santo, no porque Dios se niegue a perdonar, sino porque es el Espíritu quien nos convence de pecado, quien nos guía al arrepentimiento, quien abre nuestros ojos a la necesidad de la gracia. Y cuando lo rechazamos una y otra vez, cuando endurecemos el corazón hasta el punto de no poder escuchar más su voz, entonces hemos cerrado la única puerta por la cual la misericordia puede entrar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido esa convicción interna? Ese impulso suave pero firme que te dice, no sigas por ese camino. ¿Cuántas veces has sentido esa inquietud en medio de una conversación? Esa advertencia silenciosa en medio de una decisión. Esa voz que no grita pero que tampoco puedes ignorar completamente. Eso es Él. Eso es el Espíritu Santo actuando como tu guía, como tu protector, como tu maestro interior. Y cada vez que decides seguir adelante de todos modos, cada vez que apagas esa voz con excusas racionales o con promesas de cambiar después, estás eligiendo la oscuridad sobre la luz. Y lo más aterrador es que cada vez que lo haces, la voz se vuelve un poco más débil. No porque Él se aleje, sino porque tú te alejas. Elena G. de White escribió que el Espíritu Santo no fuerza la voluntad humana. Él atrae, Él ilumina, Él convence, pero no obliga. Y en esa libertad está tanto nuestra mayor dignidad como nuestro mayor peligro. Porque Dios te respeta tanto que te permite decir no. Te permite cerrar la puerta. Te permite endurecer tu corazón hasta que ya no sientas nada. Y cuando llegas a ese punto, cuando la convicción desaparece y la conciencia se adormece, no es porque Dios te haya abandonado. Es porque tú lo has rechazado tantas veces que ya no reconoces su voz. Y eso, hermano, eso es lo más cercano al infierno que puedes experimentar en esta tierra. Vivir sin sentir a Dios, sin escucharlo, sin saber que Él está llamando. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza mientras todavía puedas sentir. Mientras todavía haya algo dentro de ti que responda a estas palabras, mientras todavía haya un temblor en tu espíritu cuando escuchas la verdad, mientras todavía haya lágrimas que broten cuando recuerdas lo que has perdido, entonces el Espíritu Santo todavía está allí, todavía está tocando, todavía está esperando. Y si hoy, en este preciso momento, sientes ese peso en el pecho, esa nostalgia de algo que tuviste y perdiste, esa certeza inquietante de que has estado viviendo por debajo de lo que Dios diseñó para ti, entonces escucha bien, esa sensación no es condenación, es invitación. Es el Espíritu Santo diciéndote que todavía hay tiempo, que todavía hay gracia, que todavía puedes regresar. Y regresar no significa simplemente volver a la iglesia, volver a leer la Biblia, volver a orar de vez en cuando. Regresar significa rendición total. Significa abrir cada puerta cerrada de tu corazón y decir, Espíritu Santo, toma el control. No quiero vivir más con mis fuerzas. No quiero seguir fingiendo que puedo manejar mi vida sin ti.
Entra, transforma, destruye lo que tenga que morir en mí y levanta lo que tenga que resucitar. Porque eso es lo que Él hace. Él no viene solo a consolarte en tu dolor. Él viene a matarte para que puedas vivir de verdad. Viene a destruir al viejo hombre para que el nuevo pueda emerger. Y ese proceso no es cómodo, no es fácil, pero es la única forma de experimentar la vida que Jesús prometió. Vida en abundancia. Elena G. de White vio esto con claridad profética. Ella entendió que la obra del Espíritu Santo no es simplemente mejorar tu versión actual. Es crear algo completamente nuevo. Es tomar el barro de tu humanidad quebrantada y moldearlo otra vez, bajo el fuego de la santificación, hasta que refleje la imagen de Cristo. Y tú no puedes hacer eso por ti mismo. No importa cuánto te esfuerces, cuántas promesas hagas, cuántas resoluciones de año nuevo escribas. Sin el Espíritu Santo todo es vanidad. Pero con Él, con su presencia activa y personal en tu vida, todo es posible. Absolutamente todo. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la Trinidad. Y esto es crucial porque aquí es donde muchos se pierden, donde muchos caen en confusiones que los alejan de la verdad revelada. La Trinidad no es un concepto inventado por la Iglesia para complicar la fe. No es una doctrina filosófica traída del paganismo, como algunos afirman desde la ignorancia o la rebeldía teológica. La Trinidad es la revelación bíblica de quién es Dios en su esencia misma, un Dios que es uno en naturaleza, pero que existe eternamente como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, no tres manifestaciones de uno solo, sino tres personas divinas, coiguales, coeternas, actuando en perfecta unidad pero con roles distintos en el plan de salvación. Elena G. de White enfrentó esta verdad con valentía, en una época donde la comprensión de la divinidad todavía estaba siendo purificada dentro del pueblo remanente. Y ella escribió con autoridad inspirada que negar la personalidad del Espíritu Santo es negar una verdad fundamental del Evangelio. Porque si el Espíritu Santo no es una persona, si es solo una fuerza o una influencia, entonces no puede interceder por ti, no puede consolarte, no puede guiarte, no puede habitar en ti como templo. Y si eso es cierto, entonces toda la promesa de Pentecostés fue una ilusión, y toda la experiencia cristiana se reduce a un esfuerzo humano desesperado por alcanzar un ideal imposible. Pero escucha esto. Jesús mismo prometió que no nos dejaría huérfanos. Él dijo: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros». ¿Por qué? Porque mientras Cristo estuvo en la tierra, Él estaba limitado por un cuerpo humano. Podía estar en un solo lugar a la vez. Pero cuando ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, quien no tiene esas limitaciones. Él puede estar contigo en este momento, mientras también está con un hermano que sufre en otro continente, mientras también está convenciendo de pecado a alguien que nunca ha oído el Evangelio. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, porque Él es Dios. Y aquí está la belleza y el terror de esta verdad. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces rechazarlo no es simplemente un error teológico menor. Es rechazar a Dios mismo. Es cerrar la puerta al único que puede salvarte, transformarte, sellarte para la eternidad. Elena G. de White escribió que en los últimos días, Satanás haría todo lo posible para confundir a la Iglesia sobre la identidad del Espíritu Santo, porque sabe que sin Él no hay poder. Sin Él no hay victoria. Sin Él, la Iglesia es solo una organización humana más, llena de buenas intenciones pero vacía de la presencia divina que transforma vidas. Y esto explica por qué hay tanto ataque, tanta confusión, tanta controversia alrededor de esta doctrina. Porque Satanás no teme tu conocimiento teológico, no teme tus debates doctrinales, no teme tu ortodoxia muerta, pero tiembla cuando un hijo de Dios se rinde completamente al Espíritu Santo, cuando permite que esa persona divina tome control total, cuando deja de resistir y comienza a fluir en la corriente del poder celestial. Porque entonces sí, el infierno tiene razón para temer, porque un creyente lleno del Espíritu Santo no es simplemente un buen cristiano. Es un canal del poder de Dios en la tierra. Es una amenaza para las tinieblas. Es un agente del reino eterno operando en territorio enemigo. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es si crees intelectualmente en la Trinidad. La pregunta es,
¿Has permitido que el Espíritu Santo sea Señor de tu vida? ¿Le has dado acceso total? ¿O lo has mantenido en la periferia, como un invitado educado que puede entrar a la sala pero no a las habitaciones privadas de tu corazón? Porque Él no viene a visitar, viene a habitar, viene a reinar, viene a transformar cada área de tu vida, sin excepciones. Y mientras sigas guardando puertas cerradas, mientras sigas diciendo todo menos esto, mientras sigas negociando con Dios sobre qué áreas puede tocar y cuáles no, vivirás siempre en derrota, vivirás siempre con sed, vivirás siempre sabiendo que hay más, pero sin poder alcanzarlo. Hay algo profundamente revelador en la forma en que Jesús describió al Espíritu Santo antes de partir. Lo llamó el Consolador. Pero esa palabra en el griego original es mucho más rica, mucho más poderosa de lo que cualquier traducción puede capturar completamente. Paracletos, el que es llamado al lado, el abogado, el defensor, el consejero, alguien que no solo te consuela cuando lloras, sino que pelea por ti cuando estás siendo acusado, que te defiende cuando el enemigo presenta cargos contra ti, que intercede con autoridad cuando tú ya no tienes fuerzas ni palabras. Elena G. de White entendió esto. Ella escribió que el Espíritu Santo es nuestro representante en la tierra, así como Cristo es nuestro representante en el cielo. Imagina esto por un momento. En este preciso instante, mientras luchas con tus dudas, con tus fracasos, con tus tentaciones recurrentes, con ese peso de culpa que no sabes cómo soltar, hay alguien dentro de ti intercediendo. Hay alguien traduciendo tus gemidos inarticulados en oraciones perfectas ante el trono de Dios. Hay alguien que conoce cada pensamiento, cada herida, cada secreto que guardas y que jamás le has contado a nadie. Y aún así, Él no te condena. Él intercede, Él aboga, Él te defiende ante el Padre diciendo, «Este es mío». Está cubierto por la sangre de Cristo. Está siendo transformado. No lo sueltes. ¿Puedes comprender la magnitud de esto? ¿Puedes sentir el peso de esta verdad? Pero aquí está la tragedia. Muchos creyentes viven toda su vida cristiana sin experimentar esta realidad. Viven como huérfanos espirituales, tratando de ser buenos por su propia cuenta, cargando sus culpas sin saber que hay alguien dispuesto a llevarlas, peleando batallas internas con armas humanas cuando tienen acceso al arsenal del cielo. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a reconocer la voz del Espíritu Santo. Nadie les mostró cómo rendirse a su guía. Nadie les explicó que la vida cristiana victoriosa no se trata de esforzarte más, sino de rendirte más. No se trata de ser fuerte, sino de permitir que Él sea tu fortaleza. Elena G. de White fue enfática en esto. La mayor necesidad de la Iglesia en los últimos días no es más doctrina correcta, aunque la doctrina es esencial. No es más organización eficiente, aunque la organización tiene su lugar. La mayor necesidad es la presencia activa y personal del Espíritu Santo en cada creyente. Sin Él todo lo demás es forma sin poder, es conocimiento sin transformación, es actividad sin fruto eterno. Ella vio iglesias llenas de gente que conocía la verdad pero que no la vivía, que podía defender la doctrina pero que no experimentaba la presencia, que podía recitar la Biblia de memoria pero cuyos corazones estaban fríos como piedra. Y esa es una de las advertencias más solemnes que ella dejó registrada. Es posible estar en la iglesia correcta, con la teología correcta, guardando los mandamientos correctos, observando el sábado correcto, y aún así estar perdido, porque la salvación no es una cuestión de afiliación religiosa. Es una cuestión de relación viva con Dios, y esa relación solo es posible a través del Espíritu Santo. Él es el vínculo, Él es el puente. Él es quien toma las verdades de Cristo y las hace reales en tu experiencia. Sin Él, la Biblia es solo un libro antiguo. Con Él es palabra viva que corta como espada de doble filo, que discierne pensamientos e intenciones del corazón, que transforma desde adentro hacia afuera. Entonces vuelvo a preguntarte, y quiero que te detengas realmente a considerar esto. ¿Tienes una relación personal con el Espíritu Santo? No estoy preguntando si crees en Él. Los demonios también creen y tiemblan. Estoy preguntando si lo conoces, si reconoces su voz, si sientes su presencia, si experimentas su guía, si lloras cuando lo contristas, si sientes hambre cuando te alejas, si anhelas su plenitud como el ciervo anhela las corrientes de agua. Porque esa es la diferencia entre religión y vida, entre forma y poder, entre profesión y posesión.
Y en los días que vienen, en los tiempos de prueba que se aproximan, solo aquellos que tienen una conexión real, viva, diaria con el Espíritu Santo podrán mantenerse en pie. Ahora necesitamos hablar de algo que muchos prefieren evitar, pero que Elena G. de White no evitó jamás: la realidad de la batalla espiritual. Porque cuando comienzas a caminar en íntima comunión con el Espíritu Santo, cuando empiezas a experimentar su poder transformador en tu vida, cuando dejas de ser un cristiano nominal y te conviertes en un verdadero discípulo lleno del Espíritu, entonces te conviertes en un objetivo. El enemigo te tenía donde te quería, cómodo, tibio, inofensivo. Pero ahora eres peligroso, ahora eres una amenaza, y él no va a dejarte ir sin pelear. Elena G. de White escribió que Satanás conoce el poder del Espíritu Santo mejor que muchos cristianos. Él sabe que un creyente sin el Espíritu es fácil de vencer, fácil de engañar, fácil de mantener dormido. Pero un creyente lleno del Espíritu, rendido completamente a su guía, abierto a su poder, ese creyente es invencible. No porque sea fuerte en sí mismo, sino porque lleva dentro de sí la presencia del Dios Todopoderoso. Y contra eso, todos los poderes del infierno no pueden prevalecer. Por eso Satanás hace todo lo posible para mantenerte confundido sobre quién es el Espíritu Santo, para mantenerte distante, para convencerte de que puedes ser un buen cristiano sin una relación profunda con él. Aquí está una de sus estrategias más efectivas: la falsificación. Porque Satanás no solo ataca la verdad directamente, él crea imitaciones tan parecidas a lo real que solo aquellos que conocen íntimamente la voz del verdadero Espíritu pueden discernir la diferencia. Hay manifestaciones emocionales que parecen espirituales pero que no producen fruto de santidad. Hay experiencias extáticas que parecen poderosas pero que no llevan a la obediencia a la palabra. Hay movimientos que hablan mucho del Espíritu pero que ignoran la verdad revelada en las Escrituras. Y Elena G. de White advirtió claramente: el verdadero Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Nunca. Él no te llevará a desobedecer los mandamientos bajo el pretexto de la gracia. No te guiará a despreciar la verdad doctrinal bajo la excusa de la libertad. No te impulsará a buscar experiencias sensacionales mientras descuidas la santificación práctica y diaria. El verdadero Espíritu Santo te guía a toda verdad, y esa verdad está anclada en la palabra escrita. Él no inventa nuevas revelaciones que contradicen las antiguas. Él ilumina lo que ya fue revelado. Él toma las verdades eternas y las aplica a tu situación específica, a tu corazón particular, a tu necesidad presente, pero siempre en armonía con la Escritura, siempre consistente con el carácter de Cristo, siempre produciendo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y este es el filtro que necesitas aplicar a cada experiencia espiritual, a cada emoción religiosa, a cada impulso que sientes en tu vida devocional. Está produciendo en ti mayor semejanza con Cristo. Te está haciendo más amoroso, más paciente, más humilde. Te está llevando a obedecer más plenamente la palabra. ¿Te está haciendo más sensible al pecado y más dependiente de la gracia? Si la respuesta es sí, entonces es el Espíritu Santo obrando. Pero si lo que sientes te hace sentir superior a otros, si te lleva a despreciar la doctrina, si te aleja de la comunidad de creyentes, si te impulsa a buscar experiencias por encima de la transformación del carácter, entonces detente, examina, prueba los espíritus. Porque no todo lo que parece espiritual viene del Espíritu de Dios. Elena G. de White vio todo esto venir. Ella advirtió que en los últimos días habría una proliferación de falsas manifestaciones espirituales, diseñadas específicamente para confundir a los escogidos si fuera posible. Y la única protección, la única salvaguarda verdadera, es conocer tan íntimamente al verdadero Espíritu Santo que puedas reconocer instantáneamente cualquier imitación. Y eso solo viene a través de tiempo, de comunión diaria, de rendición constante, de estudio profundo de la palabra iluminada por Él. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo hay relación, solo hay intimidad, solo hay esa búsqueda incansable de más de Dios, más de su presencia, más de su poder, más de su verdad, hasta que Él se convierte en el centro absoluto de todo lo que eres. Permíteme llevarte a un momento específico en la historia de la iglesia primitiva, el día de Pentecostés.
120 personas reunidas en un aposento alto, esperando la promesa que Jesús les había dado antes de ascender. No sabían exactamente qué esperar. No tenían un manual de instrucciones sobre cómo recibir al Espíritu Santo. Solo tenían la palabra de su Maestro: esperen. Y esperaron, oraron, se examinaron, confesaron, se reconciliaron unos con otros. Pusieron a un lado sus ambiciones personales, sus rivalidades, sus agendas individuales. Y cuando estuvieron en perfecta unidad, cuando todos estaban en un mismo lugar y en un mismo sentir, entonces vino, y lo que vino no fue una brisa suave, fue un viento recio, fue fuego, fue poder que los transformó instantáneamente de discípulos temerosos en testigos valientes. Pedro, el que había negado a Cristo 3 veces por miedo a una sirvienta, de pronto se puso de pie ante miles y predicó con tal autoridad que 3,000 almas se convirtieron en un solo día. ¿Qué había cambiado? No su educación, no su valentía natural. Lo que había cambiado es que ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Y un hombre lleno del Espíritu Santo no es el mismo hombre. Es una nueva creación, operando con un poder que no es suyo. Hablando palabras que perforan corazones, viviendo una vida que desafía toda explicación natural. Elena G. de White escribió extensamente sobre Pentecostés, y una de sus observaciones más penetrantes fue esta: lo que la Iglesia experimentó ese día no fue un evento único e irrepetible. Fue el modelo de lo que Dios quiere hacer en cada generación, en cada creyente que esté dispuesto a pagar el mismo precio que aquellos 120 pagaron. ¿Y cuál fue ese precio? Unidad, humildad, rendición total, oración persistente, examen de corazón, renuncia a todo lo que estorba. No fue un precio pequeño, pero el resultado valió infinitamente más que el costo. Y aquí está lo que muchos no entienden. El bautismo del Espíritu Santo no es solo un evento emocional que experimentas una vez y ya está. Es una llenura continua, un caminar diario en su poder, una rendición que se renueva cada mañana. Porque lo que Dios te llena hoy lo vas a derramar sirviendo, ministrando, viviendo. Y mañana necesita ser llenado otra vez. Pablo no dijo, sean llenos una vez del Espíritu. Dijo, sean llenos continuamente del Espíritu. Es un presente continuo, es un estilo de vida, es una dependencia constante, una comunión ininterrumpida. Una sed que nunca se satisface completamente porque siempre hay más de Dios para conocer, más de su poder para experimentar, más de su voluntad para cumplir, pero para ser lleno, primero tienes que estar vacío. Y ahí está el problema. Muchos quieren la plenitud del Espíritu sin vaciarse de sí mismos. Quieren el poder sin la crucifixión. Quieren la gloria sin el quebrantamiento. Quieren Pentecostés sin el Getsemaní. Y eso no funciona. No puedes llenar un vaso que ya está lleno. Primero tiene que ser vaciado. Y vaciarse de ti mismo, de tu orgullo, de tu voluntad propia, de tus ambiciones egoístas, de tu necesidad de controlar, de tu apego a cosas que Dios te está pidiendo que sueltes. Eso duele, es muerte, es crucifixión. Pero es la única forma de experimentar la resurrección. Es la única forma de conocer el poder que levantó a Cristo de los muertos, operando en ti. Elena G. de White vivió esto. No solo lo enseñó, lo vivió. Y ella testificó una y otra vez que los momentos de mayor poder en su ministerio no fueron los momentos en que se sintió más fuerte, más preparada, más capaz. Fueron los momentos en que se sintió más débil, más inadecuada, más dependiente. Porque es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona. Es cuando llegamos al final de nosotros mismos que finalmente descubrimos el principio de Él. Y ese descubrimiento, esa rendición, ese vaciamiento doloroso pero necesario, es el portal a una dimensión de vida espiritual que la mayoría de los cristianos nunca experimenta, simplemente porque no están dispuestos a morir a sí mismos lo suficiente para resucitar en Él. Hay una promesa en el libro de Joel que Pedro citó en Pentecostés, una promesa que todavía espera su cumplimiento completo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, no sobre algunos, no sobre los religiosos profesionales, no sobre los teológicamente perfectos, sobre toda carne, sobre jóvenes y viejos, sobre hombres y mujeres, sobre siervos y siervas, sin distinción de clase, de género, de trasfondo. La única calificación es un corazón dispuesto, un espíritu humilde, un alma sedienta. Y Elena G. de White vio en visión que esta promesa tendrá un cumplimiento final en los últimos días,
Un derramamiento del Espíritu Santo que eclipsará incluso lo que sucedió en Pentecostés. Ella lo llamó la lluvia tardía. Y escribió que así como la lluvia temprana en la primavera prepara el grano para crecer, y la lluvia tardía en el otoño lo madura para la cosecha. Así el Espíritu Santo fue derramado al principio de la era cristiana para plantar la iglesia, y será derramado al final para madurar a la iglesia, para prepararla para la cosecha final, para el regreso de Cristo. Pero aquí está lo que muchos no entienden. La lluvia tardía no caerá sobre un pueblo que está espiritualmente dormido, que está viviendo en pecado, que está dividido por conflictos y ambiciones personales. Caerá sobre un pueblo que ha preparado el terreno, que ha confesado, que ha limpiado, que está unido, que está esperando con expectativa y hambre desesperada. Y esa preparación no es opcional. No es algo que puedes posponer para después, porque nadie sabe cuándo vendrá esa lluvia final. Puede ser en tu vida, puede ser pronto. Y si no estás listo, si tu corazón está lleno de pecado acariciado, de orgullo no confesado, de resentimientos guardados, de ídolos secretos, entonces la lluvia caerá a tu alrededor pero no sobre ti. Y verás a otros siendo transformados, siendo usados poderosamente, siendo sellados para la eternidad. Mientras tú permaneces seco, vacío, preguntándote por qué Dios no te llena cuando la verdad es que nunca le permitiste vaciarte primero. Elena G. de White fue enfática en algo que corta como espada. No podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo mientras retengamos cualquier pecado conocido. No funciona así. El Espíritu Santo es santo. No puede cohabitar con la iniquidad. No puede llenar un templo que está contaminado. Y aquí es donde la mayoría se engaña a sí misma, racionalizando pecados, justificando comportamientos, diciéndose mentiras piadosas sobre por qué esto no es tan grave, o Dios entiende mi situación. Pero Él no viene en esos términos. Él viene en sus términos, y sus términos son absolutos: santidad, rendición total, sin reservas, sin áreas prohibidas, sin negociaciones. Entonces, antes de clamar por más del Espíritu Santo, necesitas hacer una pregunta diferente. ¿Hay algo en mi vida que Él me ha estado señalando y que yo he estado ignorando? ¿Hay alguna convicción que he estado resistiendo? ¿Hay alguna relación que necesito reconciliar? ¿Hay algún hábito que necesito romper? ¿Hay algún ídolo que necesito destruir? Porque hasta que no enfrentes eso, hasta que no traigas eso a la luz y lo entregues, hasta que no permitas que el Espíritu Santo haga la cirugía dolorosa pero necesaria, seguirás viviendo con sed, seguirás sintiendo ese vacío, seguirás preguntándote por qué tu vida cristiana es tan árida cuando otros parecen vivir en victoria. Y no me malentiendas, la santificación es progresiva. No se trata de que alcances la perfección antes de que Dios pueda usarte. Se trata de que estés dispuesto a cooperar con el Espíritu Santo en el proceso de transformación. Se trata de honestidad brutal contigo mismo. Se trata de dejar de esconderte detrás de excusas religiosas y enfrentar la verdad de quién eres y quién Dios te está llamando a ser. Se trata de decir: Señor, muéstrame lo que no puedo ver. Revela lo que he estado negando. Saca a la luz lo que he estado escondiendo. Y dame valor no solo para verlo, sino para morir a ello. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el santificador. Él no solo te consuela, también te convence. No solo te anima, también te confronta. No solo te da paz, también te incomoda cuando te estás conformando con menos de lo que Dios diseñó para ti. Y si nunca sientes esa incomodidad, si nunca experimentas esa convicción que te despierta en la noche, si nunca te encuentras llorando por pecados que antes no te molestaban, entonces necesitas preguntarte seriamente si realmente estás caminando con el Espíritu Santo o simplemente viviendo una forma de religiosidad que nunca toca las áreas profundas donde realmente necesitas transformación, Elena. G. de White escribió que la mayor evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida no son las manifestaciones externas, no son las experiencias emocionales, no son los dones espirituales por sí mismos. La mayor evidencia es la transformación del carácter. Es cuando la gente que te conoce nota que algo ha cambiado en ti. Es cuando tu familia ve más paciencia, más bondad, más autocontrol. Es cuando tus compañeros de trabajo ven integridad genuina, no solo cuando te conviene. Es cuando tú mismo te sorprendes reaccionando con gracia en situaciones que antes te hubieran hecho explotar.
Eso es el Espíritu Santo, eso es su obra, y eso es lo que realmente importa. Ahora déjame hablarte sobre algo que Ellen G. de White vio con claridad profética, y que es más relevante hoy que nunca: la guerra contra la verdad sobre el Espíritu Santo. Porque Satanás no ataca solo las doctrinas periféricas, ataca el corazón mismo de la experiencia cristiana. Y sabe que si puede confundirte sobre quién es el Espíritu Santo, si puede mantenerte alejado de una relación íntima con Él, entonces puede neutralizar completamente tu efectividad como testigo de Cristo. Puede mantenerte ocupado con religión mientras te priva del poder. Puede hacerte ortodoxo en papel mientras eres impotente en la práctica. Y hay dos extremos en esta guerra, dos zanjas en lados opuestos del camino, y ambas son mortales. Por un lado están aquellos que niegan completamente la personalidad del Espíritu Santo, que lo reducen a una fuerza impersonal, a una influencia divina, a una energía cósmica. Esta herejía antigua ha resurgido en diferentes formas a lo largo de la historia de la Iglesia, y Ellen G. de White la confrontó directamente en su tiempo. Ella escribió sin ambigüedad: negar la personalidad del Espíritu Santo es negar la revelación bíblica clara. Y aquellos que persisten en este error están privándose a sí mismos del Consolador que Cristo prometió enviar. Pero por otro lado está un extremo igualmente peligroso: aquellos que enfatizan las manifestaciones del Espíritu por encima de la santidad del carácter, que buscan experiencias sensacionales mientras ignoran la transformación genuina, que hablan en lenguas pero viven en desobediencia, que profetizan pero no producen el fruto del Espíritu. Y Ellen G. de White fue igualmente clara sobre esto. Las manifestaciones sin fruto son evidencia de un espíritu falso, no del Espíritu Santo, porque el verdadero Espíritu de Dios no viene a entretener, viene a transformar, no viene a darte escalofríos, viene a matarte para que Cristo pueda vivir en ti. Y en medio de estos dos extremos está el camino estrecho de la verdad bíblica: reconocer al Espíritu Santo como una persona divina, coigual con el Padre y el Hijo, mientras al mismo tiempo someterse a su obra santificadora, permitiéndole producir en ti no solo experiencias sino transformación real, no solo emociones sino obediencia práctica, no solo conocimiento sino carácter semejante a Cristo. Y ese camino es más difícil que cualquiera de los extremos, porque los extremos te permiten escoger. Puedes tener teología sin vida o puedes tener experiencia sin verdad. Pero el camino del medio exige ambos. Exige que conozcas la verdad y que la vivas, que tengas experiencia genuina con el Espíritu Santo, pero que esa experiencia siempre esté anclada en la palabra escrita. Y esto es lo que hace el mensaje de Ellen G. de White tan crucial para nuestro tiempo. Ella no cayó en ninguno de los dos extremos. Ella defendió la personalidad del Espíritu Santo contra aquellos que la negaban, mientras simultáneamente advertía contra el fanatismo y las falsas manifestaciones. Ella enseñó que el Espíritu Santo es real, personal, poderoso, pero también que su obra es ordenada, consistente con la Escritura, enfocada en glorificar a Cristo y transformar el carácter. Y cualquier cosa que no cumpla esos criterios, sin importar cuán espiritual parezca, debe ser rechazada como falsificación. Entonces, cuando evalúes cualquier enseñanza sobre el Espíritu Santo, cuando consideres cualquier experiencia que afirme ser del Espíritu, cuando escuches a cualquier predicador hablar sobre el tema, aplica este filtro triple que Ellen G. de White nos dio. Primero, ¿está en armonía con la palabra escrita? Segundo, ¿glorifica a Cristo o llama la atención a sí mismo? Tercero, ¿produce el fruto del Espíritu en términos de carácter transformado? Si todas las respuestas son sí, entonces puedes confiar. Si alguna respuesta es no, entonces huye. Porque en los últimos días, y Ellen G. de White lo advirtió repetidamente, habrá tal proliferación de manifestaciones falsas que solo aquellos firmemente arraigados en la palabra de Dios, iluminados por el verdadero Espíritu Santo, podrán discernir la diferencia entre lo genuino y la falsificación. Hay un momento en el ministerio de Jesús que revela algo profundo sobre la obra del Espíritu Santo, algo que la mayoría pasa por alto pero que Ellen G. de White captó en sus escritos inspirados. Es cuando Jesús dice: «El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». ¿Notas eso? El Espíritu Santo no viene a darte nuevas revelaciones que contradicen lo que Cristo ya enseñó.
Viene a iluminarte sobre lo que ya fue revelado. Viene a hacerte recordar. Viene a abrir tus ojos a verdades que ya estaban allí, pero que no podías ver porque tu corazón estaba cegado. Tu mente estaba oscurecida, tu espíritu estaba dormido. Y esto tiene implicaciones masivas para cómo entendemos la revelación. Porque hay personas hoy que afirman que el Espíritu Santo les está dando nuevas verdades, nuevas doctrinas, nuevas revelaciones que van más allá o incluso contradicen lo que está escrito en la Biblia. Y Elena G. de White fue cristalina sobre esto. El Espíritu Santo jamás contradice la palabra que Él mismo inspiró. Él no está confundido. Él no cambió de opinión. Él no está revelando hoy lo opuesto de lo que reveló a través de los profetas y apóstoles. Su obra es iluminar, no contradecir. Es revelar el significado profundo, no inventar significados nuevos. Es aplicar verdades eternas a situaciones contemporáneas, no crear verdades que anulan las antiguas. Y aquí es donde muchos se pierden, donde muchos caen en el engaño. Porque Satanás es experto en imitar la voz del Espíritu Santo. Él puede producir emociones religiosas, puede generar experiencias sobrenaturales. Puede incluso hacer que sientas una paz o una confirmación sobre decisiones que están en directa contradicción con la palabra de Dios. Y si tu única guía es lo que sientes, si tu única brújula es la experiencia subjetiva, entonces estás navegando sin mapa en aguas peligrosas. Pero si tu experiencia está siempre sujeta a la Escritura, si siempre preguntas ¿qué dice la palabra?, antes de preguntar ¿qué siento yo?, entonces tienes un ancla que te mantendrá firme cuando vengan los vientos de doctrina extraña. Elena G. de White vivió en una época donde surgían constantemente nuevas enseñanzas, nuevos movimientos, nuevas revelaciones que dividían a la iglesia y confundían a los creyentes. Y una y otra vez ella los evaluaba usando este principio simple pero inquebrantable. ¿Está en armonía con la palabra escrita? Si sí, entonces merece consideración. Si no, entonces es rechazado sin importar cuán sincero sea quien lo propone, sin importar cuán espiritual parezca, sin importar cuántos testimonios haya de personas que fueron bendecidas por ello. Porque la verdad no se determina por consenso popular, ni por experiencias emocionales, ni por resultados aparentes. Se determina por su conformidad con la revelación escrita que Dios ya nos dio. Y esto es liberador, ¿lo entiendes? Porque significa que no tienes que estar constantemente inseguro, constantemente dudando, constantemente preguntándote si lo que estás experimentando es de Dios o no. Tienes una norma objetiva. Tienes la palabra. Y cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, cuando te guía, cuando te convence, cuando te ilumina, siempre, siempre, siempre estará en perfecta armonía con esa palabra. Él no te dirá que hagas algo que la Biblia prohíbe. No te convencerá de creer algo que contradice lo que Cristo enseñó. No te guiará a un camino que va contra los principios eternos de la ley de Dios. Y si alguna vez sientes un impulso, una convicción, una guía que contradice la Escritura, entonces no importa cuán fuerte sea la emoción, no importa cuán sincero sea el sentimiento, no importa cuántas confirmaciones sobrenaturales acompañen la experiencia, no es el Espíritu Santo. Es tu propia imaginación, es tu carne, o peor, es un espíritu engañador haciéndose pasar por el Consolador. Y la única forma de protegerte de ese engaño, la única forma de caminar seguro en estos tiempos peligrosos, es conocer la palabra tan íntimamente, tan profundamente, tan completamente, que cualquier cosa que no esté en armonía con ella active inmediatamente alarmas en tu espíritu. Ese nivel de conocimiento no viene de lecturas ocasionales. Viene de estudio diario, de meditación constante, de memorización intencional, de una vida saturada en la palabra de Dios. Y ahora llegamos al punto donde todo esto se vuelve profundamente personal, donde la teología deja de ser abstracta y se convierte en una pregunta que no puedes evadir. ¿Qué vas a hacer tú con esta verdad? Porque puedes saber todo lo que hemos hablado, puedes estar de acuerdo intelectualmente con cada palabra, puedes admirar la sabiduría de Elena G. de White y la claridad de la revelación bíblica, y aún así salir de aquí sin cambiar nada. Puedes añadir esta información a tu colección de conocimiento teológico, puedes ganar un debate sobre la Trinidad, puedes defender la personalidad del Espíritu Santo en una discusión, y seguir viviendo exactamente igual, sin experimentar nunca el poder transformador de su presencia activa en tu vida. Y si eso sucede,
Si esta verdad no te lleva a una rendición más profunda, a una comunión más íntima, a una dependencia más total del Espíritu Santo, entonces habrá sido mejor que nunca la hubieras escuchado. Porque el conocimiento sin transformación no te acerca a Dios, te endurece, te vuelve orgulloso, te convierte en alguien que sabe mucho pero que vive poco. Y Elena G. de White advirtió específicamente contra este peligro, que el pueblo remanente en los últimos días tendría toda la verdad correcta pero carecería del poder, porque tienen luz pero no calor, tienen doctrina pero no vida, tienen forma pero no poder. Entonces, aquí está la pregunta que debes responder en la privacidad de tu corazón, donde nadie más puede ver, donde no puedes fingir, donde solo tú y Dios saben la verdad. ¿Has permitido realmente que el Espíritu Santo sea el Señor de tu vida? No el invitado, no el consultor ocasional, no la influencia periférica, sino el Señor absoluto, el Rey sin rival, el Maestro indiscutible de cada área, cada decisión, cada pensamiento, cada palabra, cada acción. ¿Le has dado acceso total? ¿O hay habitaciones de tu corazón que mantienes cerradas? Áreas de tu vida que consideras fuera de límites, pecados que te niegas a soltar porque te definen, te consuelan, te dan placer aunque te estén matando lentamente. Porque aquí está lo que Elena G. de White vio con claridad meridiana: la crisis final que se avecina, las pruebas que vendrán sobre este mundo, el zarandeo que separará lo genuino de lo falso. Todo eso revelará quién realmente tiene una relación viva con el Espíritu Santo y quién solo tiene una profesión religiosa. Cuando venga la presión, cuando tengas que escoger entre obedecer a Dios o mantener tu comodidad, cuando tengas que decidir entre la verdad y la popularidad, entre la fidelidad y la supervivencia, en ese momento descubrirás si has estado viviendo de tu propia fuerza o del poder del Espíritu Santo, y no podrás fingir, no podrás actuar. La realidad de tu conexión con Él o la falta de ella quedará completamente expuesta, y por eso esto no puede esperar. No puedes decir, algún día me rendiré completamente. No puedes posponer la decisión de abrir esas áreas que has estado guardando. No puedes seguir jugando con el pecado mientras dices que amas a Dios, porque el tiempo se acaba. Los eventos finales se están desarrollando. La historia está acelerando hacia su conclusión. Y la pregunta no es si vendrán las pruebas. La pregunta es, ¿estarás listo cuando vengan? ¿Tendrás una conexión tan profunda, tan real, tan inquebrantable con el Espíritu Santo que nada podrá separarte de Él? ¿O descubrirás demasiado tarde que tu religión era solo forma sin poder, conocimiento sin transformación, profesión sin posesión? Elena G. de White lloró por aquellos que tendrían toda la luz, pero que la rechazarían, que conocerían la verdad, pero que no la vivirían, que estarían tan cerca del reino, pero que al final serían encontrados fuera porque nunca permitieron que el Espíritu Santo hiciera la obra completa en ellos. Y su advertencia resuena a través del tiempo hasta este momento preciso, donde tú estás escuchando estas palabras. No seas uno de ellos. No pierdas tu alma por aferrarte a cosas que no valen nada. No cambies la eternidad por placeres temporales. No rechaces al Espíritu Santo otra vez, porque cada vez que lo haces, tu corazón se endurece un poco más. Su voz se hace un poco más débil y te acercas un paso más a ese punto de no retorno donde ya no puedes escucharlo en absoluto. Así que termino este bloque con la misma invitación con la que comenzamos, pero ahora con urgencia renovada, con peso eterno, con la certeza de que tu respuesta a estas palabras determinará no solo tu experiencia cristiana presente, sino tu destino eterno. Ríndete. Ahora, completamente, sin reservas. Abre cada puerta. Confiesa cada pecado, suelta cada ídolo, y clama al Espíritu Santo con todo lo que eres. Ven, toma el control. Haz lo que tengas que hacer en mí, porque sin ti estoy perdido. Sin ti no tengo esperanza. Sin ti todo lo demás es vanidad. Pero contigo tengo todo. Amén. Y ahora, al final de este viaje, te das cuenta de que la pregunta nunca fue realmente ¿quién es el Espíritu Santo?, sino ¿quién soy yo cuando Él está presente en mi vida? Porque esta verdad no es una doctrina que se colecciona como quien guarda reliquias en un museo teológico. Es un encuentro que te redefine, que te rompe y te reconstruye, que te lleva a enfrentar ese espejo interno donde ya no puedes esconderte detrás de máscaras religiosas ni de oraciones memorizadas.
Elena G. de White no escribió estas verdades para que las estudiaras como quien resuelve acertijos intelectuales. Las escribió para que te arrodillaras, para que lloraras, para que te rindieras ante aquel que nunca dejó de buscarte, incluso cuando tú dejaste de buscarlo a él, y cuando finalmente dejas de resistir, cuando abres esa última puerta que había cerrado con candados de miedo y orgullo, cuando permites que el Espíritu Santo entre no como invitado, sino como Rey absoluto, entonces descubres algo devastadoramente hermoso, que lo que temías perder al rendirte era exactamente lo que te estaba matando, y lo que creías imposible de alcanzar estaba esperándote todo el tiempo en la rendición misma. Hay un silencio que viene después de la verdad. No es el silencio de la confusión ni el vacío de la duda. Es el silencio del alma que finalmente reconoce lo que siempre supo, pero había olvidado, que fuiste creado para algo más que sobrevivir, que tu corazón fue diseñado para latir en sincronía con la presencia divina, que cada anhelo inexplicable que has sentido en medio de tus noches más oscuras era el eco del Espíritu Santo llamándote a casa. Y quizás en este momento, mientras estas palabras todavía resuenan en tu mente, sientes ese peso familiar en el pecho, esa opresión dulce que no es angustia sino convicción, ese nudo en la garganta que no es tristeza sino reconocimiento. Ese es Él, tocando una vez más, esperando una vez más, ofreciéndote una vez más la oportunidad de decir sí, de soltar el control, de permitir que la transformación que has estado, evitando finalmente te alcance y te convierta en quien siempre estuviste destinado a ser. Y Elena G. de White vio el futuro y lloró por aquellos que llegarían tan cerca pero que se quedarían fuera, no porque Dios los rechazara, sino porque ellos rechazaron al Espíritu Santo demasiadas veces hasta que su voz se volvió inaudible. Pero también vio algo glorioso, un pueblo que en medio de la oscuridad final brillaría con luz prestada, que en medio del caos reflejaría una paz inexplicable, que en medio de la persecución caminaría con una confianza que solo puede venir de quien conoce íntimamente a aquel que vive dentro. Y ese pueblo no es superior por su fuerza ni especial por su sabiduría. Es simplemente un pueblo que aprendió el secreto que la mayoría nunca descubre, que la victoria no se conquista, se recibe, que el poder no se genera, se permite, que la transformación no se fabrica, se entrega. Y todo eso sucede en ese momento sagrado y aterrador cuando dejas de pelear contra el Espíritu Santo y comienzas a fluir con Él. Cuando dejas de intentar controlar tu vida espiritual y empiezas a vivir rendido. Cuando comprendes finalmente que morir a ti mismo no es el fin, sino el principio de todo lo que importa. Entonces, esta no es una conclusión. Es una invitación suspendida en el aire, esperando tu respuesta. Porque puedes cerrar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado, como si estas verdades fueran solo información interesante para recordar en debates teológicos. O puedes hacer algo que cambiará todo. Puedes detenerte ahora mismo, donde estás, y tener esa conversación honesta con el Espíritu Santo que has estado posponiendo. Sin palabras bonitas, sin oraciones ensayadas, solo la verdad brutal de tu corazón derramada ante aquel que ya lo sabe todo, pero que espera que tú se lo digas, que tú lo reconozcas, que tú decidas conscientemente abrir lo que has mantenido cerrado. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te rindas de verdad, descubrirás que el Espíritu Santo no estaba esperando para condenarte, sino para liberarte. No para quitarte la vida que conocías, sino para darte la vida que nunca imaginaste posible. No para hacerte religioso, sino para hacerte completamente vivo. Y si estas palabras tocaron algo profundo en ti, si sentiste ese escalofrío de reconocimiento que solo viene cuando la verdad penetra más allá de la mente y alcanza el espíritu, entonces no guardes esto solo para ti. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar exactamente lo que acabas de descubrir. Alguien que está muriendo de sed espiritual sin saber que el agua viva está disponible. Alguien que ha estado viviendo con culpa y derrota cuando la victoria ya fue comprada para ellos. Comparte este mensaje. Deja un comentario contándome cómo el Espíritu Santo habló a tu corazón hoy. Suscríbete para que juntos podamos seguir explorando estas verdades que el cielo mismo decidió revelar para los últimos días. Porque esto no es solo contenido, es misión. No es solo información, es transformación. No es solo un video más, es un encuentro con la verdad que puede cambiar tu eternidad. Y mientras te vas,
Lleva contigo esto que Elena G. de White comprendió con claridad cristalina y que ahora resuena en tu alma como campana en la niebla. El Espíritu Santo nunca fue el problema. Nunca estuvo lejos, nunca te abandonó. Siempre estuvo tocando, siempre estuvo llamando, siempre estuvo esperando. La pregunta que define tu destino no es si Él está disponible. La pregunta es si tú finalmente abrirás la puerta. Y esa respuesta, amigo mío, solo tú puedes darla. Pero hazlo hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde, y el eco de esta verdad que sientes ahora podría desvanecerse bajo el ruido de la vida ordinaria. No permitas que eso suceda. No dejes que esta convicción se escape. Actúa mientras todavía sientes. Responde mientras todavía puedes escuchar. Ríndete mientras todavía hay tiempo. Porque el Espíritu Santo está aquí, ahora, esperando tu sí. Y cuando finalmente lo digas, cuando finalmente sueltes y te entregues, entonces comenzará la aventura más extraordinaria que un alma humana puede experimentar. La vida en el poder, la presencia y la plenitud del Dios que nunca dejó de amarte. Amén.